Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí reportándose Pedro Antonio Ovalle. Me presento, soy Joana Quiñones por acá. Buenas tardes, mi nombre es Liz Rivas, por acá presente en la videollamada. Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy María Coromoto Contreras. Me presento con todos ustedes. Hoy nos reunimos todos los que estamos integrando este grupo para realizar la actividad de filosofía del derecho sobre la primera unidad del contenido que está en la plataforma. Entonces, bueno, comenzamos el tema. Vamos a dialogar primero sobre cómo fue que se llegó a la cuestión de filosofía, ¿verdad? ¿Qué entienden ustedes por filosofía del derecho? ¿Cómo fue ese despliegue para llegar hasta allí? Vamos a ver todo lo que es el origen hasta esa parte de los filósofos y todo. Bueno, ¿quién comienza hablando sobre ello? Bueno, pues voy a iniciar, saludo nuevamente, voy a hablar un poquito de lo que es la filosofía del derecho, en donde nos habla sobre los principios que tienen el propósito de orientar y fundamentar el sistema jurídico, asegurando coherencia y justicia, mientras que la naturaleza del derecho busca explicar qué es el derecho en sí mismo. Okay. Pues la filosofía del derecho es una asignatura que pues, nos ayuda en la parte analítica y es fundamental para nosotros los profesionales que nos estamos preparando para todos los profesionales y los estudiantes que nos estamos preparando para ejercer esta carrera. Es una materia muy importante, ¿verdad? Y nos va a ayudar a nosotros a ser críticos, analíticos, a ser argumentativos para desarrollar, pues, cuando nos toque ejercer nuestro trabajo con justicia. Buenas tardes. La filosofía del derecho estudia los fundamentos del derecho, su origen, naturaleza y función, y la relación con la justicia. Su importancia es que proporciona una visión crítica y reflexiva sobre el tema legal. Nos ayuda en la práctica del derecho al desarrollar la capacidad de argumentación y comprensión de las instituciones. Analiza conceptos fundamentales como la justicia, la igualdad, la libertad, y está relacionado con el derecho, con la ética y la política. Eso es muy importante, por eso es tan importante la filosofía del derecho. Pero antes de abarcar la filosofía del derecho, teníamos que abarcar la filosofía en general. El estudio sobre el problema de la existencia y el porqué de las cosas. El conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, a través de y la ética, dividiéndose en ramas como la metafísica, la ética y la lógica. Por lo menos también la filosofía del derecho busca entender la naturaleza como tal de la ciencia del derecho desde una perspectiva más profunda. Basado en su origen, como la justificación y la relación que tiene esta ciencia del derecho con otras ramas o con otros conceptos esenciales que tienen que ver con la moral, la justicia o la política. Sí, como dice Pedro, pues la filosofía es general y la filosofía del derecho parte de la filosofía general, que es como la madre de todas las ciencias. Y para nosotros es muy importante porque vamos a ser defensores de la ética y de la justicia. Nosotros somos propulsores de eso, por eso es que tenemos que formarnos bien en esta área. Pero
pero ha existido una versión de nosotros los estudiantes también, porque han cambiado mucho los valores de la sociedad, y la filosofía está vista como una materia controversial, vamos a decirlo así, donde no se le tiene no está ubicada por nosotros en el lugar que debería estar, pero es cuestión de nosotros dedicarnos a estudiarla detalladamente para lograr que todos esos aprendizajes que están contenidos en ella puedan beneficiarnos a todos nosotros. La filosofía surge como el asombro, es como aquella necesidad que tiene el hombre, ¿verdad?, de conocer la realidad, de saber qué es lo que existe. Eso llevó al ser humano a buscar respuestas. ¿Qué es la realidad? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos en este mundo? Llevó ese asombro, esa duda, esa incertidumbre de que por qué están hechas todas las cosas, llevó al hombre a buscarse respuestas, a encontrar soluciones a las diferentes problemáticas, a satisfacer necesidades. Y es de allí un punto de partida de por qué surge la filosofía o van surgiendo los diferentes filósofos. Claro. ¿Alguien quiere comentar? Claro, eso es algo también importante, porque la filosofía nació gracias a a eso que siempre ha estado en el ser humano, de querer saber más, de explorar y también comprender cómo las cosas suceden y por qué, y cómo el ser humano puede adaptarse a esas situaciones o eventos o fenómenos que suceden en la naturaleza o en la realidad del día a día. Y entonces la filosofía nace, como usted lo dijo, de ese asombro, de esa duda o de esa necesidad de querer saber, aprender y comprender por qué y cómo se originan esas situaciones o realidades. Sí, también exacto, para complementar, pues como se indica, la filosofía del derecho pues también es importante porque proporciona las bases éticas, conceptuales y críticas que permiten comprender, justificar y mejorar el sistema jurídico en conjunto. Entonces, a través de diferentes formas que el hombre busca la manera de cómo satisfacer esas necesidades. Entonces allí entran en juego las dimensiones del conocimiento. Esas dimensiones están representadas a través del mito, la magia, el arte, la religión y la ideología. ¿Alguien quiere aportar acá? ¿Alguien quiere aportar? Muchachos, aquí, disculpen, estaba presentando problemas para entrar. Ok. En relación a las dimensiones de la filosofía, ¿verdad? Del pensamiento humano, disculpe. En relación a las dimensiones del pensamiento humano, pues hay diferentes formas en las que se puede caracterizar las dimensiones de ese pensamiento, y estas se han observado, como anteriormente lo menciona mi compañera, en el mito, la magia, el arte, la poesía, la religión y la ideología. Por lo menos el mito es una forma en la cual el ser humano trató, de buscar como una forma de dar una explicación acerca de esas realidades, o de darle vida a cosas inanimadas como fenómenos naturales, cosas, objetos, a través de ellos contar una historia ya sea sagrada, pero que a su vez dejar una enseñanza o un aprendizaje para el ser humano. Bueno, la magia es como una manera de expresarse a través de situaciones donde produce efectos
para obtener conocimiento, pero por medios que pueden ser ocultos o sobrenaturales. O sea, son cosas sobrenaturales. Y eso era una manera del hombre poder como acercarse para llegar a conocer la realidad. Sí, también podemos decir que la dimensión del pensamiento pues también se refiere a los distintos aspectos, niveles o tipos de actividad mental que usamos para comprender, para analizar y para actuar en el mundo. Otra forma pues las formas en que concebimos el mundo, la religión, como lo indicaron ya la magia, las ideologías, el arte, la poesía. Sí, la religión es muy importante porque es casi de allí que parten muchas, o sea, tiene mucha influencia en todo lo demás. Y en la parte de religión explica las realidades de un orden divino basado en la fe y en lo que corresponde a culto. Por lo menos, la religión, exactamente. Esta es algo que es impuesto por la debilidad y que no puede ser violentado, y buscan es como de imponerle a las personas que congregan o que forman parte de una religión específica, como que a través de ritos o implicando una serie de actividades logren ese entendimiento o el acatamiento a través de esas normas o principios religiosos que se establecen, que eso viene siendo como principios dogmáticos. Sí, son principios que son muy rígidos y que la sociedad pues tiene que obedecerlos, ¿verdad? Son rígidos, dogmáticos. Disculpe, compañeros, por favor, entré un poquito tarde por el problema que tuve al tener la conexión. ¿Ustedes empezaron con qué punto? Porque ¿qué preguntas están? De verdad, discúlpame esta. Empezamos con la parte de la filosofía, cómo es que la filosofía surge, ¿verdad? Y luego ahora vamos con las dimensiones del pensamiento. Por su parte, la ideología es un sistema dogmático, con apariencia racional, que guía la acción, a veces vista como una falsa conciencia. La ideología también influye mucho en la sociedad actual, y eso lo veía la filosofía desde tiempos remotos. ¿Quién me quiere aportar algo acerca de ello? Ya, un poquito perdida, chica. ¿Continuamos? Luego de allí surge que de toda esa parte se llega de la razón, o sea, lo que fue el mito se pasa al logos, a la razón. Eso es un proceso, ¿verdad?, donde que nace la filosofía griega, cuando se reemplaza las explicaciones míticas por la razón, y allí la misión era la búsqueda de principios. Entonces la razón se convierte en el instrumento para conocer, y para ello se lo hace mediante métodos. Entre esos métodos están la inducción y la deducción. ¿Qué opinan ustedes respecto a esto? En relación a lo que es el conocimiento, ¿verdad? La razón como instrumento, como bien se explicaba en la parte de las guías, este conocimiento va en una relación, o sea, el sujeto, que viene siendo como el ente conocente, ligado junto al objeto que es el ente conocido. Entonces existe una relación entre lo que es el sujeto y el objeto, y un resultado que es el conocimiento como tal que se adquiere de ahí. Y también se especificaba 3 tipos de conocimientos. Está el conocimiento filosófico, el conocimiento científico y el conocimiento vulgar. El conocimiento vulgar, por lo menos en ese aspecto, todos nacemos o todos adquirimos parte de ese conocimiento vulgar o empírico, que gran parte lo adquirimos porque bien sea por los conocimientos propios o por la costumbre o las tradiciones, y otra parte por lo que oímos o nos dicen. Pero también ese conocimiento vulgar sirve de base también para el científico, porque
el conocimiento vulgar, desde una perspectiva más estudiada o más investigada, se suele transformar ese conocimiento vulgar a uno más científico, donde se establezcan métodos precisos que sirven ya sea para descartar o validar ese conocimiento, mejorándolo o haciéndolo, o también se puede llevar a un aspecto filosófico para, o sea, bajo una visión más crítica, profunda y bien estudiada, mejorar ese conocimiento. Sí, el conocimiento científico es un conocimiento riguroso, es un conocimiento metódico para llegar al objetivo, ¿verdad? Pero también es un conocimiento que busca por partes, un conocimiento que se fragmenta, mientras que el conocimiento filosófico es un conocimiento más amplio, más universal y también más crítico. Es un conocimiento también que es sistemático, es también verificable, a pesar de que tienen sus propias diferencias y sus propias algunas cosas en común también. Y el conocimiento vulgar es un conocimiento cotidiano, es el conocimiento que nosotros hacemos a diarios. Como dijo mi compañera Liz, es porque a veces eso se perfecciona a través el uso que le damos y lo llevamos a otro plano donde lo perfeccionamos, le vamos dando métodos para lograr objetivos. Y ahí entra pues en la parte del conocimiento científico, la parte experimental. Sí, también podemos resaltar que en la filosofía del derecho se distingue principalmente también en dos tipos de conocimiento, que es el jurídico, el teórico y el práctico. Ambos también son complementarios y son fundamentales para comprender y aplicar el derecho con profundidad. También como en la parte de la teórico jurídico, pues está la naturaleza, el origen, la disciplina. Y en la parte de lo práctico, pues como su mismo nombre lo dice, la disciplina, la práctica para entender todo lo que se investiga, lo que se quiera conocer. Podríamos hacer acá una comparación entre filosofía y ciencia, ¿verdad? Teniendo en cuenta, por ejemplo, el objeto, el objetivo, el método. ¿Qué podemos nosotros aportar viéndolo de esta manera? Por ejemplo, en la ciencia, el objeto, ¿a qué hace referencia? No, en la ciencia, el objeto da una explicación, como lo dije anteriormente, parcial de los fenómenos existentes. Y en la filosofía es exhaustiva, es universal, es pantónoma. Por eso la palabra pantónoma es fundamental en la filosofía, es una característica esencial. ¿Por qué? Porque se refiere a la universalidad, a lo global, a lo completo. En cuanto al objetivo, pues descubre leyes, la ciencia descubre leyes fragmentarias, la filosofía pues busca una verdad total y sus primeros principios que tiene que ver con la parte de la otra característica que es la autónoma. El método, no sé quién puede aportar acerca del método. El método que usa la ciencia es el experimental. ¿Y en la filosofía? ¿Quién me puede aportar acerca del método usado en la filosofía? Lo estamos hablando a priori porque luego lo vamos a hablar un poquito más, haciendo más énfasis. Los métodos en la filosofía es el discursivo, que son procesos de razonamiento, de argumentación, donde se usa, por ejemplo, la mayéutica, la dialéctica y la lógica. Sí, también podemos aportar que el método en la ciencia pues es empírico, sistemático y verificable. Como tú lo estás indicando, en la observación pues es la identificación de fenómenos naturales. También en la aceptación, modificación en cuanto a hipótesis.
y en el objetivo pues es explicar, predecir y controlar fenómenos observables mediante leyes generales. Sí, eso es correcto. Sí, existen unas diferencias entre esas dos, lo que es la ciencia y la filosofía. Podemos pasar a las ramas de la filosofía. ¿Quién quiere hablar sobre eso? Norbelis, creo que tiene el micrófono apagado. La veo que habla, pero no se puede escuchar. Mami, yo desde hace rato estoy tratando y no sé si es que no me escuchan porque no me dejan participar. O sea, no, en serio, estoy tratando hace rato de aportar y no he podido. Siento como que si ustedes no me escucharan. No le estoy dando oportunidad. Yo digo quién quiere participar y dejo abierto. No, pero entonces se está presentando un problema. No sé si es con mi teléfono, porque estoy tratando de opinar y siento que ustedes no me están escuchando. Porque entonces habla Joana y tú también, María. No sé qué está pasando. Bueno, debe ser que no se le escuchaba, Norbeli, no se le escuchaba. No, el micrófono está prendido. Ya estoy tratando de verdad de aportar, pero siento que ustedes no me escuchaban. O sea, no es culpa mía, honestamente. Por eso no se le escuchaba. Pero si quiere puede continuar dando su aporte. Claro, estoy escuchando de los métodos filosóficos, ¿verdad? Donde ustedes estaban diciendo que el dialéctico, que es, o sea, el diálogo y confrontación de las ideas opuestas para alcanzar una verdad más elevada, como por ejemplo la tesis, la antítesis y la síntesis. Está el deductivo, que es el silogismo, que es de lo general, de lo particular, buscando la validez lógica de las conclusiones. O sea, aportando un poco también de los métodos filosóficos que estaba en la pregunta que hizo María. Que también está el trascendental, que es el que investiga las condiciones de las posibilidades del conocimiento mismo. También aportando un poquito de lo intuitivo, que es la captación directa, inmediata de una verdad sin necesidad de razonamiento. Bueno, eso era lo que quería aportar, aparte de lo otro que quería aportarles, pero bueno, ya se presentó este pequeño inconveniente. Pero sí, va a ser otra pregunta, María. Creo que ya se arregló mi problemita. Ah, qué bueno, continuemos entonces. Estábamos hablando de las ramas de la filosofía y también aquí hay un punto importante que tiene que ver que la filosofía tiene un objeto material y un objeto formal. ¿Quién puede comentar al respecto? Bueno, sí, en la rama de la filosofía pues son especializaciones que abordan distintos aspectos fundamentales de la realidad: el conocimiento, la moral, el arte, la mente, la sociedad. También pues la rama de la filosofía pues tenemos el problema del conocimiento, donde estudia la teoría del conocimiento y la gnoseología. El problema de la existencia del ser, que estudia la parte de la ontología y la metafísica, y el problema de la estimación de los valores, que es la axiología. ¿Quién más? Con respecto a las ramas principales de la filosofía, tenemos la metafísica, la gnoseología, la epistemología, la lógica y la ética. En la metafísica, ¿qué es la metafísica? Es la que estudia el ser, la realidad, la existencia y la naturaleza fundamental del universo. La gnoseología se dedica al estudio del conocimiento en general, su origen, naturaleza y alcance. En la epistemología investiga el conocimiento en el contexto de las ciencias, analizando su solidez y fundamentos. La lógica examina la forma del pensamiento y los
principios de la argumentación válida y la inferencia. Y con respecto a la ética, es aquella que ocupa de los problemas morales, el comportamiento humano y la distinción entre lo bueno y lo malo. Para aportarle un poquito allí también está lo de la estética, está la filosofía política, la filosofía del lenguaje. La estética se dedica al estudio de la actividad y de la percepción. En la filosofía política esta analiza el poder, la justicia y las relaciones humanas en una sociedad. La filosofía del lenguaje, ella estudia la naturaleza del lenguaje, su significado y su relación con la realidad. Sí, también para aportar la gnoseología, también es el conocimiento general sin restringirse en un campo, y la epistemología es el conocimiento científico, su método, la estructura y la validez. También está la parte de la lógica, que son las reglas del pensamiento válido y la inferencia. También hay la parte de la antropología, que esta también se encarga más que todo de estudiar al ser humano en su totalidad, o sea, buscando como una comprensión más integral de su ser y tratando de responder preguntas como ¿qué es el ser humano? Analizando la condición del ser humano como tal desde su origen, naturaleza, partiendo también de la parte del cosmos y la relación del cuerpo con la mente y el sentido que tiene el ser humano, o el sentido que busca el ser humano en su relación o en la vida diaria. Sí, está muy bien todas esas explicaciones, ¿verdad? Eso es lo que pues hemos ido nosotros investigando. Con respecto al objeto material de la filosofía, dice que es la realidad como tal. Y el objeto formal es el estudio desde una perspectiva, lo que ya hemos hablado, universal y pantónomo. Eso con respecto al objeto material y al objeto formal. Y bueno, en cuanto a las ramas de la filosofía, pues está el conocimiento, que vendría a ser la gnoseología, la ontología o metafísica, del cual habló el compañero Pedro, que tiene relación con la existencia y el ser, y la axiología, que está relacionada con los valores, y dentro de esta rama entra la ética, la filosofía de la religión y la filosofía del derecho. Si no hay más nada que aportar en este punto, ¿continuamos? Ajá, entonces Sí, continuamos. vendríamos con el origen y periodo de la filosofía griega. ¿Quién comienza a hablar sobre ello? La filosofía antigua va desde el siglo VI a.C. hasta el siglo V a.C. Esta filosofía se divide en tres fases. La filosofía presocrática, que estudia la naturaleza, y la filosofía clásica, que estudia el ser humano. Y por último tenemos la helenística, que estudia la ética. En la presocrática tenemos como filósofo a Tales de Mileto, que fue el primer filósofo, a Parménides y Heráclito. En la clásica tenemos a Platón, Sócrates y Aristóteles. Para contarle un poquito allí al compañero Pedro, bueno, también está lo del el periodo helenístico, que se trata sobre la expansión del Imperio Romano en las escuelas filosóficas, que se enfocaron en la ética, en la forma de alcanzar la felicidad individual. Y algunas escuelas importantes, como fueron como fue el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo. Bueno, agregándole también un poquito de la filosofía griega, que es la base de la gran parte del pensamiento occidental y que ha influido en sistemas de creencias, valores culturales y códigos legales en todo el mundo. Bueno, aquí vendríamos también haciendo un enfoque bien importante, ya que es el origen de la filosofía,
¿Qué se entiende por filosofía? La filosofía proviene del ingenio griego. ¿Y qué significa? Amor a la sabiduría. ¿Ustedes quieren opinar al respecto? Sí, también la filosofía pues, es una disciplina que busca comprender los fundamentos de la realidad, tales como el conocimiento, como ya lo hemos venido hablando, la moral, la existencia, el lenguaje, la mente mediante la razón y mediante la reflexión crítica. La filosofía también, por lo menos, es una disciplina que se aboca o que está dedicada a la búsqueda de esa sabiduría basada a través de la reflexión, pero también de la crítica, de una crítica constructiva que busca como analizar y ir más allá sobre la problemática para fundamentar cuáles son esos problemas de la existencia de la humanidad o de la realidad, y a través de ellos crear conocimientos, buscar la verdad, la moral o la belleza, o buscar algún sinónimo que sirva de base para la explicación de alguna problemática existente sobre alguna situación o fenómeno. Sí, como proviene de Grecia, parte de Jonia, en Grecia Oriental, siendo Mileto el primer filósofo. Por eso se le atribuye a él como el primer filósofo con respecto a filosofía. Mira, María, el amor a la sabiduría en el significado de la palabra filosofía, pues ella representa una búsqueda incesante y humilde de la verdad, el conocimiento y la comprensión, más que la posesión de respuestas absolutas. Es una búsqueda constante, no es un estado final, sino un proceso continuo de cuestionamiento, reflexión y descubrimiento, impulsado por la curiosidad y la admiración. Sí, también es importante resaltar que la filosofía griega fundó las bases del pensamiento racional occidental, también, como dice, influyendo en la ciencia, en el derecho, la política, la ética. También introdujo el debate crítico, tanto la lógica, la reflexión sobre la justicia. Todo esto pues ha aportado mucho a lo que es el derecho, la filosofía para argumentar y todo lo demás. Sí, por eso es que cuando hablamos, estoy de acuerdo con la compañera Norbeli, que la filosofía pues es muy amplia, es como la madre de todas las ciencias. No es solamente la palabra filosofía como tal, sino lo que ello implica. O sea, todo el vasto, es que todo prácticamente las disciplinas están relacionadas con ella, todas las disciplinas en las que se dedican los diferentes profesionales están relacionadas con la filosofía, porque si usted busca matemática nos vamos a Pitágoras, ¿verdad? Ingeniería, ¿quién creería? Está relacionada con la filosofía, toda la parte educativa relacionada con la filosofía, la sociología relacionada con la filosofía, la economía relacionada con la filosofía, o sea, toda parte, porque ese fue el nacimiento, de allí nacieron y volvemos atrás, la búsqueda de la verdad. Y eso fue a través de procesos, aplicando métodos. Por eso surge desde el mito, que era como una leyenda, ¿verdad? Y va pasando por diferentes procesos hasta la búsqueda de la verdad para llegar a la razón. Sí, yo digo que el filósofo se diferencia del supuesto sabio. Es el reconocer sus propios límites, aceptando también su ignorancia como punto de partida para aprender, como lo ejemplifica, y la mayéutica socrática es amor por la verdad y el bien. El filósofo, digo, bueno, en mi punto de vista, el filósofo tiene tanto arte de hacer preguntas y también de responderlas. Bueno, muy bien. Yo pienso que deberíamos seguir con las etapas de la filosofía, empezando por la presocrática. O sea, la filosofía presocrática, ¿qué quiere decir eso? Que fue antes de Sócrates. Eso fue
una época que se inició antes del filósofo Sócrates. Fue la primera etapa de la filosofía clásica o antigua, en la que podemos encontrar todo ese conjunto de pensadores anteriores a Sócrates y posteriores a la Edad Oscura. Fue la etapa inicial, ¿verdad?, de la filosofía griega, donde pensadores como Tales de Mileto, Heráclito, Parménides buscaron explicar el origen y la naturaleza de los mitos, del universo, disculpe, o el cosmos, como se denomina, usando la razón o el logos, en lugar de los mitos, que era lo que se hacía anteriormente, ¿verdad? Buscaban la realidad por medio de esas narraciones de seres sobrenaturales. Esa era la realidad que había anteriormente. Ellos quitaron ese pensamiento mítico y lo llevaron al racional, y sentaron parte de la ciencia y la metafísica occidental al investigar algo que se llama el arjé, disculpe, que es el principio fundamental de todas las cosas. Para complementar un poquito, por lo menos en esa parte, ¿verdad?, el periodo presocrático, cosmológico, es verdad. Ese periodo estuvo muy marcado principalmente, o se caracteriza principalmente porque su preocupación estuvo siempre enfocada hacia la parte del cosmos, es decir, todo lo que a ello lo englobaba, el universo, el orden de la naturaleza, buscando como un principio unificador y racional que explicara tanto el origen como la composición de todo lo que existía para ese tiempo, en la relación tanto del ser humano como ser y la naturaleza que lo rodea. Sí, exacto. También, pues, como dice, se centró principalmente en la búsqueda del principio del universo y en la explicación racional del cosmos. Se dice que en ese periodo se iniciaron los primeros físicos y cosmólogos o astrónomos de que hoy tenemos. Que los primeros filósofos no se centraban en el ser humano, sino en la naturaleza física, es decir, el cosmos, y buscaban un principio común y uniforme que llevara a la explicación de la naturaleza, que fuera por diferentes vías del mito. La reflexión sobre la política y el derecho fue después. Eso sucedió luego, después, que se había pasado por todo ese proceso. Ya que en un primer momento pues no había como una separación entre lo que era la naturaleza y la ley o la costumbre social. Eso vino después con los pitagóricos y Heráclito. Entonces allí pues ya podemos llegar a lo que es el periodo cosmológico como tal, que es el presocrático, que está entre los años 600 y 450 antes de Cristo. Entre estos representantes, los más destacados, podemos nombrar a Tales de Mileto. ¿Quién puede hacer referencia a Tales de Mileto? ¿Qué sostenía él? Tales de Mileto se le llama así porque él nació en Mileto, una ciudad que quedaba al oriente de Grecia. Y él fundó la escuela jónica. Sostenía que el agua era el arjé. Fue el primer filósofo, predijo el eclipse, marcó el inicio del pensamiento racional. La teoría de Mileto, la filosofía, de Tales de Mileto, fue el principio original de todas las cosas, que es el agua, de la que todo procede y a la que todo vuelve otra vez. Esa fue la filosofía de Tales de Mileto. Que antes de Tales, las explicaciones del universo eran mitológicas, y su interés por la sustancia física básica del mundo que marca el nacimiento del pensamiento científico. El filósofo griego de Mileto, que vivió es conocido por proponer que el agua era
el principio fundamental del universo e intentó crear una teoría que explicara el mundo natural. Claro, también Tales de Mileto, él argumentó, o sea, que el agua era esencial para la vida y que este también se podía encontrar de diferentes formas, ya sea en estado gaseoso, líquido o sólido. Por eso es que él explicaba ahí que el agua, pues, donde nacía, volvía otra vez a su estado, a su origen, pues. A su estado original. O sea, sí, que él decía, que la cosa es el agua de la que todo procede y a la que todo vuelve otra vez. Así era la explicación del principio original de Tales de Mileto. Sí, exacto. Él también, exacto, como ya lo han comentado, pues él propuso que el agua era el principio, como decir, el del arge de todas las cosas, porque todo provenía de ella y todo puede volver a ella nuevamente. Y también la explicación racional del cosmos, que fue el primero en intentar explicar el origen del universo sin recurrir a mitos o a dioses. Sí, el sujeto se caracterizó justamente también en la búsqueda del elemento primigenio o arge del cosmos, al cual ubicaron como un solo elemento que da origen a todo. Bueno, Anaximandro, por su parte, sostenía que la sustancia no era el agua, sino otra llamada apeirón, una sustancia que era ilimitada, espacial y temporalmente, que no era ni líquida, ni sólida, ni gaseosa. Exacto. Ese era el G que él consideraba, del cual estaba hecha la realidad. Bueno, estudiando un poco, tratando de Tales de Mileto, el agua, él decía una frase muy famosa, que el agua es el principio de todas las cosas, pero también se le atribuyen otras, como la cosa más difícil, conocernos a nosotros mismos. Y a conocernos a nosotros mismos, y la más fácil era hablar mal de los demás. Y la felicidad del cuerpo se funda en la salud, en el entendimiento, en el saber. Él era considerado el padre de la filosofía por buscar explicaciones racionales y no mitológicas del mundo, o sea, identificando el agua como el arge o elemento fundamental de todo el presente. ¿Quién desea continuar con Anaximandro? ¿Alguien que tenga? Porque tenemos que seguir avanzando por el tiempo. Si no, pasamos al periodo siguiente, el antropológico. Ok, pero faltó Anaxímenes. Joana, ¿quiere aportar algo acerca de Anaxímenes? Pues lo que iba a indicar era que que él fue un filósofo presocrático, pues discípulo de Tales y uno de los primeros pensadores en desarrollar una cosmología racional y abstracta. También es considerado el primer filósofo en escribir una obra en prosa y uno de los fundadores de la ciencia y la filosofía natural. Anaxímenes fue un filósofo griego que afirmó que el elemento primario que compone el mundo es el aire. Y para poder explicarlo, él recurrió a las nociones de rarefacción y condensación del agua, o sea, llevándolo a vapor y volviéndolo a transformar en líquido, siendo estos procesos lo que transforman el aire en otros estados. Sí, su enfoque estaba en el vapor de agua, cuyo movimiento era rotatorio y que determinaba la diferenciación entre las cosas. En conclusión, que lo físico, el mundo natural estaba hecho para ellos de una sola sustancia o materia.
vamos con el periodo antropológico. Dentro de este periodo, que son los presocráticos, en el cosmológico, están varios, están los metafísicos, es una parte de lo físico. Eso todavía, pues, vamos a este punto. Y dice que ellos se salieron de los conceptos meramente físicos, preocupándose por las cosas mayas, como lo dijimos hace rato, y entre esto estaba Pitágoras. El enfoque de Pitágoras estaba en el número, que era la esencia de todas las cosas. Sí. Pitágoras viene de la escuela pitagórica. Una escuela filosófica clásica, en la que destaca principalmente es el famoso matemático Pitágoras, quien consideraba que el origen de todo se puede explicar por una serie de principios matemáticos, y más concretamente gracias a los números. Para Pitágoras los números eran considerados como la esencia de todo, o sea, lo de él era el número, todo dependía del número, toda la existencia, y se cree que les otorgaba propiedades divinas, o sea, se creía que los números tenían propiedades divinas para él. También Pitágoras fue una figura que fusionó parte de lo que fue el conocimiento, la filosofía, la matemática y la religión, estableciendo bases de un pensamiento abstracto durante la cultura occidental de ese tiempo. Sí, en la parte de la religión, él fundó una comunidad filosófica religiosa con normas éticas estrictas y creencias en la reencarnación también. Él se enfocaba bastante en el estilo de vida. También, en el caso de Pitágoras, también él creía mucho sobre la parte de los cosmos, que era un todo ordenado y también armónico gracias a las proporciones numéricas que se basó en sus teorías, y esta armonía también se manifestaba especialmente en la música como en los movimientos celestes, es decir, los cosmos. Bueno, pues también un poquito del periodo antropológico. Él muestra que la filosofía griega marcó un giro del estudio del cosmos al ser humano, centrándose en cuestiones éticas, políticas y la naturaleza de la vida virtuosa, especialmente en Atenas, con el auge de la democracia y la cultura. Vamos con Heráclito. Heráclito se centró en el devenir, donde decía que todo fluye, que no se puede entrar dos veces al mismo río, porque ni el río ni la persona es la misma dos veces. Esa fue su tesis central, una ley única, divina y universal, que rige todo lo humano como lo cósmico. También estaba en ese punto, hacía mucho hincapié a la guerra, que la guerra es el padre de todas las cosas, y también el rey, siendo punto de partida y consecuencia del cambio. O sea, lo que llevaba esto, él era un propulsor del cambio. Heráclito, conocido como el filósofo del cambio. Él, el conflicto y la tensión entre los opuestos era la fuerza motriz detrás de la realidad en un constante flujo. Él tenía una afirmación muy famosa donde decía que todo fluye y nada permanece. Encapsula la esencia de su pensamiento. Sí, también se basó, como dicen, su pensamiento era la idea del cambio constante como esencia del ser. También influyó mucho el papel del logo como principio racional del universo. Okay, continuamos con el siguiente, Xenófanes. Mira, yo antes voy a hacer un aporte sobre Heráclito, ¿no? Que él, lo que dijeron los compañeros, sí, es importante sobre lo que él dice, el cambio, ¿verdad? El universo está en constante transformación. Él llega a decir eso, y que la guerra era el poder, es el poder de todas las cosas. Y el logos, cuando hablaba del logo, decía que era una especie de orden oculto, que conecta todo y hace posible que el cambio tenga
propósito que no se ve, pero está presente en toda la transformación, en cada transformación. Continuamos. Genófanes. Genófanes fue conocido por su crítica en la religión antropomórfica. También se centra en la base de la teología racional y un pensamiento filosófico sobre el conocimiento y la divinidad. Genófanes también propuso la teoría del panteísmo, o sea que él creía o argumentaba que Dios era un ser único y que éste estaba presente en todo, en el universo, en la tierra, en toda la energía que no se ve, que es invisible, y que era algo inmóvil o inmaterial, o sea que lo era todo en todo. Sí, él también observó que cada cultura imaginaba a sus dioses y a sus imágenes, pues. Otro filósofo que también le sigue ahí a la parte de los metafísicos fue Parménides, que fue uno de los filósofos presocráticos de esa época, que fue fundador o el iniciador, como el dicho, de la escuela eliáctica. Su pensamiento más que todo se oponía un poco al de Heráclito y era fundamental porque este también llevó el uso de la razón al extremo, desafiando también por completo lo que fue la evidencia de los sentidos. Parménides es el fundador de la metafísica y él se centraba en el ser como el ente que es la realidad. El ser es presente, uno, inmóvil, indivisible, increado, imperecedero. Sí, también él afirmó que el ser es uno, que es eterno, es inmutable, es invisible, y que el cambio, la multiplicidad y el devenir son ilusiones. Ese pensamiento se basó en la razón pura. Él también dijo decía que el verdadero ser se conoce a través de la razón y no por los sentidos. Hizo una distinción entre el mundo de la verdad, que es el ser, y el mundo de la apariencia, el cambio y lo que dice el compañero Pedro, los sentidos. Sí, también se puede decir el ser como un principio absoluto. Continuamos con los eclécticos, que eran como pluralistas, como que tenían un poquito de aquí, un poquito de allá. Intentaron conciliar el cambio de Heráclito con el ser inmutable de Parménides, introduciendo múltiples elementos. Entre estos representantes está Anaxágoras. Anaxágoras fue un filósofo griego conocido por proponer la existencia de átomos infinitos que dan forma a todo lo que existe en el universo, habiendo sido ordenados por el nous, o un principio originario. De ahí se inicia la teoría atómica de Anaxágoras. Exactamente, el Anaxágoras, lo que fue Anaxágoras como Demócrito fueron uno de los principales filósofos que de ese tiempo ya estaban induciendo parte de ese conocer o de ese pensamiento de la parte que tiene que ver con los átomos. Por lo menos en el caso de Anaxágoras, él expresaba o argumentaba en su tesis que todas las cosas estaban hechas de homeomerías. O sea, es como decir que un objeto estaba compuesto en sí mismo, pero en pequeñas partículas, y que lo formaba en un todo. Es decir, que en todo existe una semilla de ese todo. En el caso de Demócrito, que se fundamentó más hacia la parte de los átomos, y tiene una cierta relación con las homeomerías que él le explicaba, por lo menos el filósofo Anaxágoras, y tienen una cierta relación en sus cualidades.
ya que también el alma está hecha de átomos, expresaba Demócrito. Sí, para hacer un pequeño aporte, pues también Anaxágoras, pues él decía que todas las cosas están compuestas por partículas infinitamente divisibles, llamadas homeonorias. Homeomerías. Homeomería, exactamente. Y pues él también indicó que no se debía solamente a una inteligencia ordenada, sino al nous. Sí, esa homeomerías es como que todo está hecho de todo. O sea, todo contiene todo. La semilla está en todas las cosas. Eso es lo que yo entiendo, mi percepción de lo que él es, su concepción. Y que las cosas se formaban por la unión y la separación de estas partículas. Y lo que dice la compañera Alice tiene cierta similitud con la de Demócrito, porque habla de los átomos. Entonces incluía que una parte dice que Demócrito las cosas están formadas por átomos, ¿verdad? Que en parte eran las homeomerías de Anaxágoras, pero sin las cualidades de todo en todo, o sea, sin tener todo, no necesariamente tenía que estar todo allí, esos átomos no tenían que contener todo de lo que había en todo, sino que estaban también separadas. Él defendió las cosas existentes donde se encuentran compuestas por cosas diminutas, invisibles e indestructibles, partículas de materia totalmente pura. Asimismo afirmó que el universo se creó como resultado de los movimientos giratorios de los átomos, que chocaron y formaron toda la materia. O sea, este filósofo se adelantó al tiempo, a lo que hoy conocemos como teoría atómica, como lo dije anteriormente. Empédocles fue otro de los filósofos de eclécticos. Este también centró la tesis en los 4 elementos que todos conocemos, que es el agua, la tierra, el aire y el fuego, que eran eternos. Y pues en cierto modo sí son, porque hasta el día de hoy lo siguen existiendo. Pero no son solamente esos los únicos elementos que hay, porque varían. Y él consideraba que estos pueden ser unidos ya sea por el amor y también podían ser separados por el odio, a través de fuerzas cósmicas, generando el nacimiento de un nuevo ser o la muerte del mismo. Bueno, continuamos con el origen de la ciencia y la filosofía, pero ya en el periodo antropológico, que fue el siglo V a.C. Y este periodo tiene ciertas características, ¿verdad? Donde ya no se le da tanta importancia a la parte del principio, como era o sea, fue evolucionando, y se le da importancia al hombre en su puesto en la comunidad. Su centro fue en Atenas y se originó, de allí se originó la filosofía jurídica. Eso estuvo representado por los sofistas y Sócrates. ¿Quién quiere aportar acerca de los sofistas? Los sofistas también fueron, bueno, la escuela sofista fue una escuela que estuvo conformada por diferentes filósofos y ellos se caracterizaban porque eran unos grandes dialécticos y oradores que se infiltraban en las comunidades de ese tiempo para enseñar a los jóvenes a cómo actuar en esas asambleas y a las luchas democráticas. Ya aquí se estaba dando como aquel indicio de el estudio de la política y de la relación que tenía el ser humano con el orden social, la estructura como su aporte y su participación dentro de la democracia o los papeles políticos. Para aportar un poco de los sofistas, ¿verdad? Eran profesores. Ellos eran profesores que enseñaban el nuevo saber. Por ejemplo, la literatura, en la ciencia, la filosofía y especialmente la oratoria.
También eran relativistas y escépticos, o sea, sostenían que la verdad dependía del punto de vista y que no existe un conocimiento absoluto. Y como lo indicó pues la compañera Norbeli, pues eran educadores profesionales y enseñaban la retórica, gramática, la política, la ética. Sí, se dice que ellos monetizaron la filosofía, que empezaron a hacer dinero con sus pláticas que hacían en las plazas, ¿verdad? Empezaron a hacer de la filosofía esa parte monetaria, porque eran oradores por Exacto. Exacto, así es. Entre estos representantes tenemos a Protágoras, 480 a.C. Él hablaba del relativismo noseológico. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Alguien que quiera aportar? Protágoras pues se basó también en lo que es el relativismo del conocimiento, es decir, que sostenía que no existe una verdad absoluta, sino que cada individuo percibe la realidad de manera distinta. Protágoras, él hablaba sobre el hombre, que era la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, de las que no son en cuanto que no son. Esa era una frase que ellos lo figuraban entre el que se refiere al sexto empírico en la obra Pérdida de las Protágoras, los discursos demoledores y que habían llegado como hasta nosotros, pues a través de la transcripción de varios autores antiguos. Protágoras es bien conocido por su célebre frase: el hombre es la medida de todas las cosas. Exacto. Siendo una frase que explica muy bien el pensamiento de esta escuela filosófica, en la que sus miembros negaban que hubiera una verdad absoluta. Sí, hablando también, sumándole ahí un poco a lo del compañero Pedro, la Protágoras enseñó con mucha originalidad y con éxito la doctrina de la antítesis como fórmula eficaz y como idea, como fuerza para la articulación de la argumentación. Él mostró como un mismo argumento cómo puede presentarse desde puntos de vista opuestos. Vaya para allá abajo. Claro, porque él enfocaba también en la libertad, decía que cada hombre podía tener una percepción de la verdad, el bien y la sociedad, o sea, su pensamiento podía ser particular. Sí. Sí, Protágoras, ellos reconocían que el hombre tenía límites, tenía que tener límites y ser un ser un ser infinito, pues, y en cuanto tal es imposible que determinaran todas las cosas. Para Protágoras solo hay un conocimiento, que gracias al no obstante, esto no quiere decir que él rechazaba un mundo al margen de la percepción. Yo quería hacer un aporte sobre Protágoras, por lo menos en la frase que habían mencionado sobre él, que él argumentaba que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Esta frase lo que trataba era como dar una declaración de su subjetivismo radical, o sea, buscando un significado de la verdad que no es absoluta ni universal, sino que esta depende de la percepción o del juicio del individuo. Exacto. Bueno, continuamos con Gorgias, 427 a.C., y él hablaba del escepticismo radical, que nada existe y por lo tanto nada puede ser conocido. Era un escepticismo puro. ¿Quién aporta o seguimos? Seguimos. Ajá. Luego está Hipias, que se le conoce a través de Platón. Hace una distinción entre la ley y la naturaleza, el creador de la diferencia entre lo que es bueno por naturaleza, que es inmutable,
y lo bueno por la ley, que es cambiante. ¿Alguien opina acerca de esto? El filósofo Hippias era famoso por su polimata, o sea, por su amplia capacidad de conocimientos que en muchos campos, ya que él hizo... Era un intelectual fantástico. Claro, y él hizo sobresaliendo en diferentes aportes geometría. en la matemática, astronomía, como la retórica, la poesía, la artesanía, disculpe. Aportando por muchos aspectos sobre estos conocimientos en diferentes áreas. Eso también se basó en la idea de que el ser humano debía cultivar todas las áreas del saber. Aparte de eso, pues también deja una idea reflexiva de lo que es la ética, el dominio total de uno mismo, tanto en lo material como en lo intelectual. Sí. Dice que estos sofistas tuvieron una mala reputación, que era atribuida a la crítica de Platón. ¿Por qué? Pero de un saber que no ha accedido aún a la sabiduría de la crítica dialéctica. Por su escepticismo y por el enfoque a la retórica, que lo utilizaban como instrumentos de persuasión. Sí, también era por esa cuestión de que ellos eran como oradores, que llegaban, por ejemplo, a las plazas a hacer sus asambleas democráticas. Entonces creo que sería por eso que trataban de persuadir, porque ellos trataban como de influenciar en las personas, ¿verdad? Por eso venimos con Sócrates, 470 antes de Cristo, y una de las cosas de él era que él tenía era una cualidad personal de él, influir en los demás a su manera, una característica personal de él, y él no escribía, sino que solamente era a través de la palabra, a través de preguntas, de interrogantes, y llegaba a lo que es el método de la mayéutica, porque era a través de sembrar como dudas, dejar como incertidumbre en las personas que lo escuchaban. Claro, él a través de la mayéutica buscaba eso de sembrar la duda, pero también de esa forma tratar como de extraer ese conocimiento, ese saber de las personas por medio de ese diálogo, y la duda que se originaba sobre alguna situación o algún conocimiento que requería ser explorado para dar a conocer o extraer de alguna manera ese conocimiento que tenían los individuos que se va el audio. Se inscribían con él. Exacto, sí, con respecto a que él usaba la mayéutica, que era un método de preguntas y respuestas para ayudar a sus interlocutores a descubrir verdades por sí mismos, como decir, el conocimiento como virtud. O sea, para Sócrates el saber y la virtud eran inseparables. Quien conoce el bien, actúa el bien, la ignorancia en la raíz del mal o la moral. Sí, Sócrates, él se centraba en la ética y la autoconciencia. Él utilizaba un método de diálogo y preguntas. Sócrates en sí lo que trataba era como, él asumía como una posición de falsa ignorancia, o sea, como de que él no sabía, pero para crear una interrogante en el conocimiento y la virtud al interlocutor sobre un concepto que él creía que dominaba, y de esta manera refutar la definición inicial para llevar a ese interlocutor a la aporia, disculpe, para demostrar de esta manera sí su ignorancia o su desconocimiento de lo que se dialogaba. Él decía que la verdad absoluta pues no existía como tal perfectamente, pero que el ser humano tenía que hacer como el esfuerzo de conseguirla y perfeccionarla. Su cuestión era buscar la verdad. Su misión era como hacer que llegara allá al conocimiento de la verdad, y una de las cosas, como decían mis compañeras, era la virtud. Sí. Él consideraba que
que el alma lleva en su interior. Él nos enseñó, bueno, nos enseñaba pues que la sabiduría no es algo personal, algo que se crea y se comparte. Se va la señal. No estaba de acuerdo con los convencionalismos sociales. Pues decía que solo eran como apariencia, que había que ir a lo profundo del ser. Algo que él hacía mucho enfoque era en conócete a ti mismo, en lo interior, en lo que está dentro de uno, conocerse, para poder actuar en el mundo que lo rodea. Exacto. Exacto, él decía que nosotros teníamos que comprender nuestra propia naturaleza, deseos y también las limitaciones que para nosotros poder llevar una vida plena. Cuando se iba a reunir con sus discípulos, tenía una frase para ponerse al nivel de ellos, que yo sé que no sé nada. Y con eso se ponía al nivel de sus discípulos para que no, como un acto de humildad, de nivel, pues, de nivelarse con los demás. Así es. Por eso a Sócrates lo llaman el hombre de la luz y de la verdad. Así es. ¿Continuamos? Sí. Periodo sistemático, 399-323 a.C. ¿Quién puede hablar de su característica? El periodo sistemático lo abordaron diferentes problemas específicos y se trató así como de construir sistemas filosóficos completos, pero de una manera que todos fueran coherentes e interconectados, y alguno de ellos se basaba sobre la realidad, el conocimiento, la ética, la política como el arte. Eso fue la característica principal de este periodo, por eso es que se llama sistemático, porque ya en esta etapa ya se había sistematizado o se había clasificado cada una de las áreas de conocimiento. Sí, sus máximos representantes son Platón y Aristóteles, y lo que dice la compañera, ella era que esas elaboraciones anteriores se arreglaban o se organizaban en sistemas, dejando atrás pues lo que ya se había logrado, ¿no? Era como sistematizar, ordenar, poner en orden algo. Por eso se le dice el periodo sistemático. Entonces vamos con Platón. Platón dice que fue discípulo de Sócrates y fundador de la academia, y que es considerado el padre del idealismo y la filosofía política. Sí, Platón fue uno de los discípulos, vamos a decir así, que de Sócrates y maestro de Aristóteles. Fue famoso por su influencia en el pensamiento occidental. Él logró muchas contribuciones, por ejemplo, en la fundación de la academia, de la teoría de las formas, de la alegoría de las cavernas, obras filosóficas. Sí, también él se centró en la existencia del mundo inteligible, de ideas externas, accesibles, solo por la razón. Es decir que Platón fue como uno de los pioneros, o sea, fue el pionero en sí de ese periodo al sistematizar cómo relacionar todos estos temas y concentrarlo en una filosofía de la política. También fundó la academia, y en sus importantes obras como fue La República, El Banquete, La Apología y otras. Sí, una de sus obras más características es el mito de la caverna, que es muy conocido, ¿verdad? En ese mito, pues, él habla de la verdad, como los objetos, lo que está dentro de la caverna, que es el mundo de los sentidos, como la ignorancia, y lo que está fuera del exterior, que es el mundo inteligible, que es el mundo de las ideas, del conocimiento.
si él usó un método filosófico, el método de Platón fue el procedimiento destinado a establecer la definición correcta por medio de una clasificación de especies. Así lo entendió también Aristóteles, más allá de sus críticas al efectivo rendimiento, pues, de lo que llamaba el método platónico de Platón. Fue discípulo de Sócrates. Él se encargó de escribir todo lo referente a Sócrates, ya que Sócrates no escribió nada sobre él, no quedó nada. Y él, como fue discípulo, él todo lo que vio, su experiencia, él hizo su bibliografía, toda la experiencia. También, como lo dijeron ustedes, fundó la academia, desarrolló el mundo de las ideas y abordó temas de filosofía, política, metafísica, teología y epistemología. Con su teoría de las ideas, con su teoría de las ideas, él dividió el mundo en mundo sensible y mundo inteligible. De Platón, que se centraba en la búsqueda del bien y que También Platón habló acerca de la ética y de la política, que es una virtud y que esta también se puede alcanzar a través del conocimiento de la idea del bien. O sea, su ideal político en su obra de la República era que fuera gobernada por filósofos o reyes, y los únicos que fueran capaces de acceder a ese conocimiento de las ideas. Él creía que solamente el orden social se podía tener a través del conocimiento. Él decía eso, pues. Sí, también Platón complementa la razón con mitos filosóficos, como el mito de la caverna. Él decía que la buena vida es... Un aporte clave de él fue su conocido organón, la física y la metafísica, y la ética Nicomaco y la política. Pasamos al periodo helenístico romano, 322 a.C., 400 después de Cristo, y se caracteriza, ya no están esos grandes sistemas, o sea, ya hay ausencia de esos grandes sistemas como el de Platón y Aristóteles, y ya hay una marcada inclinación por la filosofía práctica, por la moral y la religión. Entonces allí se produce una unión de la visión filosófica cristiana y romana con la griega. La filosofía allí se dividió en escuelas centradas en problemas morales, la justicia, el poder y la libertad. Entre estos representantes tenemos a los epicúreos. Esta filosofía se dividió en varias escuelas, como usted lo acaba de decir: la escuela del estoicismo, el epicurismo, el escepticismo y el civismo. El estoicismo buscaba alcanzar la tranquilidad a través de la razón y la virtud, aceptando el destino y controlando las pasiones. El epicureísmo propone que la felicidad se encuentra en la moderación, la ausencia de dolor y la búsqueda del placer de forma tranquila, no en los excesos. El escepticismo se caracteriza por la duda, cuestionando la posibilidad de alcanzar conocimiento cierto y buscando la tranquilidad al suspender el juicio. Con respecto al cinismo, defiende la autosuficiencia y la independencia, viviendo conforme a la naturaleza y rechazando las convenciones sociales y las riquezas materiales. Sí, también los epicúreos se basaron en la búsqueda racional del placer como el camino hacia la felicidad, entendiendo el placer como no como un exceso, sino como una ausencia de dolor. Estoy observando el cuadro que llevábamos, y creo que se me pasó a mí un error, y fue que dentro de los anteriores filósofos está Aristóteles. Ya hablamos sobre Aristóteles,
Si hablamos sobre Aristóteles, ¿me confirman? No, pero si quiere podemos ir adelantando porque ya llevamos bastante tiempo. Sí, ok. No, sobre Aristóteles no vamos a hablar. Sí, porque cuando yo le dije de la obra, esa obra es de Aristóteles, el Organón, las ciencias teoréticas, las ciencias prácticas, y dice que fue discípulo de Platón y fundador del Liceo. Sí, Y correcto. una de las figuras más importantes de la cultura occidental. Y no lo podemos dejar por fuera porque es un representante muy importante. Entonces, bueno, para tocarlo acá, porque siempre que nosotros agarramos un libro de cualquier disciplina, siempre vamos a conseguir Aristóteles. Entonces, pues tenemos que nombrarlo. Entonces, ahora sí, para continuar con el periodo helenístico romano, vamos a continuar hablando de lo que estaban ustedes diciendo de los epicúreos. Yo quería hacer un aporte en la parte del cinismo. Por lo menos en los cinismos, ellos eran una especie de filósofos, es que ellos iban en contra o rechazaban esas convenciones sociales y iban en contra de todo eso, ya que para ellos esas eran costumbres de males artificiales que perturbaban la vida y que por medio de eso pues no se lograba la felicidad. Y que ellos para lograr la mayor felicidad posible, entre menos era mejor. Ellos eran como los hippies de esa filosofía helenística. En este periodo no solamente centrarse en la sociedad, sino en uno mismo. Por eso se dice que este periodo fue más de la práctica, de cómo nosotros vivimos la vida, cómo hace el ser humano en sociedad, cómo procede. Claro. Sí, una de las características es cómo se centró el pensamiento, es decir, la filosofía se convierte en una guía para vivir, en alcanzar la felicidad y enfrentar el sufrimiento. Claro, o sea, se enfocó más hacia la ética individual, en la búsqueda de la felicidad. De una política inestable, o sea, políticamente algo inestable, pero se basó más hacia la ética individual. La helenización significa que se van a introducir costumbres griegas en esa sociedad, pues. Y los cínicos se consideraban como ustedes dijeron, como hippies, como andrajosos, eran como revolucionarios. Para ellos la civilización se presentaba era como una mentira, o sea, como apariencia, y a ellos no les importaba cómo ellos vivían, sino ser felices a su manera. Ahí dice que se podían ellos meter pues en una tinaja y ellos eran felices así no tuvieran nada. Eran felices de esa manera, pues. En una clase que yo escuché del profesor, él hablaba de que, bueno, hacía alusión a la referencia a la tinaja y decía que hablaba Diógenes, ¿no? Creo que corrígeme si estoy hablando mal, estoy diciendo algo que no es. Y dice que en una situación llegó a conversar con Alejandro Magno, la parte de lo cínico, y le dijo así como que apártate de ahí que me tapas el sol, fue lo que yo entendí. Si alguien escuchó esta clase, ¿me puede ayudar? ¿Apoyar? No, María, y esa clase sí yo no le puedo aportar. Sí, eso fue lo que yo entendí. O sea, ellos eran como, vivir así, la vida por vivirla y ser feliz con lo que mientras que menos tenían, más felices eran. Esa era como la vida de los cínicos. De ese grupo que está allí en esa primera parte, porque es que eso está en varios periodos también. O sea, como que el objetivo
el objetivo práctico que buscaba el cinismo era como alcanzar la autarquía, o sea, como la autosuficiencia. Y ellos también, exacto. o sea, como buscar librarse de esos miedos y de las frustraciones que surgen en la dependencia de las cosas externas y como de la aprobación social. De esas cosas. Sí, como más libertinos, algo así. Más libertad, sí, más libertad. Y lo decían sin tapujos, como aquella persona que dice las cosas sin pensarlas, ¿no? Lo que sientan y piensan, así de esa manera lo expresaban. Eran muy directos. Exacto. Bueno, entonces aquí con el otro periodo medio que es como el epicurismo, vamos a conversar sobre ello. ¿Sobre qué? ¿Cuál es la pregunta, María? El epicuro es. El epicuro. Sí, es la posición hedonista. Ajá. Es la posición hedonista. Ah, ya, sí, el epicuro era también conocido como Epicuro de Samos, que fue un filósofo griego. Su teoría era los deseos que no controlamos nos impiden la felicidad. Sí, propagaban una jerarquización de los placeres donde el sabio debía seleccionar los placeres superiores. Exacto. Ahí ya no era solamente vivir así como vivían los cínicos, sino que no voy a vivir así toda la vida mal, ¿no? Sino que voy a disfrutar también de la vida, a rodearme de cosas buenas, o sea, a poner primero las cuestiones que eran las situaciones superiores que los llevaban al bien, pues, a la felicidad. Sí, ellos sabían minimizar el dolor para abrazar los placeres de la vida. Ellos eran muy constituyentes, muy básicos en el mundo. O sea, eran fragmentos, usaban muchos fragmentos indivisibles de la materia que vuelan por el espacio vacío y que intentaron explicar todos los fenómenos naturales en términos atómicos. También los epicúreos pues formaban una comunidad filosófica y ética donde ellos practicaban una vida sencilla, moderna, reflexiva. También rechazaban el miedo a los dioses, a la muerte, valoraban la amistad, el conocimiento, la autosuficiencia. También creían en el placer como el bien supremo también. También hablamos acá en este periodo de los estoicos, fundada por Zenón de Sitio, y propagó un ideal ético fundado en la razón. Entre esos representantes, creo que está Séneca, principalmente moral y religioso, se enfocaban en eso, y las principales figuras eran Séneca y Marco Aurelio. ¿Estoy en la razón o ustedes aportan y me... Sí. Así es, eso es. Así es, María, muy bien. Ajá. Eran seguidores de una antigua escuela filosófica griega, centrada en la virtud, la razón y el autocontrol para alcanzar la serenidad, enseñando que debemos aceptar lo que no podemos cambiar y enfocarnos en nuestras respuestas internas, controlando nuestras emociones para vivir en armonía con la naturaleza y el destino. Las figuras, como usted lo acaba de decir, Zenón, Séneca, Marco Aurelio y Epícteto. Epícteto, sí. Epícteto, sí. La idea de él se centraba en la resiliencia. Hace 2300 años, que lo nombraron el esclavo filosófico, nació en la indignidad de la esclavitud. Hacía filosofía metódica, creó una escuela al estilo griego antiguo en Grecia. Él no escribió nada y todas las cosas las manifestaba a través de la palabra. Decía que la persona recibe lo que quiere recibir y ser lo que quiere ser.
Eso con respecto a Epísteto. Y luego tenemos a Marco Aurelio. No sé si ustedes tienen algún aporte con respecto a Marco Aurelio. ¿No? Bueno, sí, para aportarle un poquito de Marco Aurelio, él usó una filosofía muy práctica basada en la aceptación del destino, el dominio de las propias emociones y en el compromiso con el bien común. Los estoicos, Fíjense que se le conoce. los estoicos también abogaron por esas reformas fundadas en la ley de la naturaleza, las cuales consideraban por lo menos el origen y el fin de todas las costumbres en las leyes escritas, y también proclamaban esos derechos de los individuos frente a la autoridad pública. Correcto. No sé si ustedes cuando se meten así en las redes sociales ven y hablan mucho de páginas ahí que dicen estoicos, y uno es estoico. Sí. Bueno, un representante, pues como habíamos dicho, era Marco Aurelio y se le conoce como un gran estoico. Su idea es el deber. Llegó a ser emperador y todas las noches escribía un diario porque tenía disciplina. Una de las cosas de los estoicos es que tienen como un hábito, una cuestión que se enfocan en la disciplina, en lo que tengo que hacer. Y era un hombre que vivía muy bien porque se esforzaba por lograr sus objetivos. Tenemos la obligación, decía de él, de ampliar la sociedad. Si no se amplía, no se hace esto, no se beneficia la colmena. La colmena era como la sociedad en la que vivimos. Si no se tiene resiliencia, tampoco. O sea, es como ese empeño de salir adelante, de pasar los obstáculos. Cuando un corredor va pasando obstáculos, yo voy venciendo eso y voy a llegar al objetivo, a lo que yo me he propuesto como persona, como ser humano. Por eso es que uno lo ve tanto y uno dice, bueno, y le insisten tanto. Bueno, eso tiene que ver con lo estoico. Sí, Marco Aurelio se caracterizó mucho por la dedicación a la virtud y a la calma, en medio de tantos desafíos que él, pues, en su momento enfrentó. Okay. Bueno, con esto cerramos lo que corresponde a esta parte del origen y la filosofía. Pero hay una parte allí, como yo le dije, que sigue insistiendo con la cuestión de Aristóteles, que no la tocamos, y es que él habla algo importante. No sé si a usted se lo escapó porque el profesor en las clases que dio hablaba como de que el individuo tiene que hacer hábitos y disciplina. Eso también, no sé, en Norbel, si usted participó en esa, estuvo conectada a esa clase. Bueno, para reafirmar ahí con respecto a Aristóteles, que es el padre de la lógica, él hace que dice que la felicidad, la vida del ser humano para ser feliz tiene que ser pleno, la plenitud, lo que uno quiere. Consigue su felicidad porque se puede desarrollar. Sí, Aristóteles, él admitía que la realidad era cambiante, que el verdadero conocimiento era saber identificar la sustancia de cada cosa, o sea, era una obra del entendimiento. Ok, bueno, eso para dejar eso pues cerrado. Y aquí con relación a este periodo helenístico, el romano, tenemos entonces que ellos, aunque creían que el hombre está determinado por el destino, abogaron por reformas sociales y políticas fundadas en la ley y la naturaleza, el origen y fin de todas las cosas escritas. Una de sus ideas era que proclamaban los derechos de los individuos frente a la autoridad. Eso para allá, haga bulla para allá. Bueno, continuamos. ¿Quién quiere seguir? Para ir cerrando, porque Yo opino que continuemos con la importancia de la historia. ok. Bueno, la historia de la filosofía, pues como hemos venido haciendo, pues esto es a través del tiempo, ¿no? Y eso también se dio a través de diferentes situaciones, de diferentes periodos, ¿verdad? Aquí habla también de la división de la historia y de la filosofía, donde
se divide en 4 edades. Está la filosofía, la primera edad del siglo VII al siglo VII antes de Cristo al siglo VI después de Cristo. Está la filosofía antigua grecorromana, y que fue un tiempo de preparación. Luego la segunda edad, siglo I después de Cristo, siglo VIII después de Cristo, está la filosofía patrística, que fue una filosofía antigua que fue corregida y referida a la luz de las verdades de la nueva religión cristiana. Y la tercera edad, siglo VIII después de Cristo, mediados del siglo XV, filosofía escolástica, y hacía referencia a la constitución sistemática y plena evolución de la filosofía perenne y cristiana. Y la cuarta, que es la segunda, la filosofía moderna, está en los periodos segunda mitad del siglo V hasta la actualidad, y se caracteriza por el abandono e impugnación de la filosofía escolástica y la aparición de sistemas nuevos y audaces que intentaban derribar las verdades cristianas. Y la filosofía perenne continúa defendiéndose. No sé si continuamos, ¿ustedes opinen? Eso en relación a la división de la filosofía, a la historia de la filosofía. Bueno, a la importancia pues de la filosofía, que era una de las razones sobre que nos pone en una posición crítica y reflexiva frente a diversos fenómenos que involucraban al ser humano, a la sociedad, al mundo y al universo entero. Para mí la filosofía, de ese modo, una razón de por qué es importante era porque representar la posibilidad de contemplación y de reflexión sobre la realidad y de nuestra existencia. Pues gracias a ella podemos adquirir sabiduría y lograr dar respuesta a infinidad de incógnitas relacionadas con el origen de la vida. Creo que la filosofía es fundamental para nosotros poder enriquecernos como personas y guiar nuestras acciones, también a establecer que por qué estudiar filosofía es importante en la educación, que desde hace mucho tiempo esta se ha percibido como una disciplina de más interrogantes que respuestas, sin olvidar que es liberal y que es poco sistemática. Por ello, que conocer por qué es importante estudiar filosofía en la actualidad es relevante, ¿no? Para fortalecer su práctica y reconocer su impacto en la humanidad. Con respecto a eso está muy bien lo que dice Norbeli, y con respecto a las fuentes de la historia de la filosofía, no sé si alguno de ustedes me puede aportar algo. Liz. Dice que las fuentes son las primarias y las secundarias. Las primarias son recursos directos a las obras originales, y las secundarias son las que citan. Bueno, para aportar un poquito ahí de la fuente de la filosofía, de las que son principalmente psicológicas. Sí, esas son las fuentes, o sea, de donde se obtiene toda la cuestión que tiene que ver con la filosofía. Continuamos. Contenidos de la filosofía, yo creo que ya lo hemos repasado ya. Sí. Que son 3 los contenidos fundamentales que constituyen el campo de estudio de la filosofía, que son la ontología, ya hablamos de eso, ¿verdad que sí? Sí. Axiología, nociología, método de la filosofía. Dijimos que uno de los principales métodos es el discursivo, ¿verdad? Sí, señor. Ajá, que eso era uno de los métodos que utilizaba Sócrates, ¿verdad que sí? Sí. Que estaba enfocado en la mayéutica, la dialéctica que es de Platón, la lógica con los silogismos, que son como premisas, son de Aristóteles. ¿Sí? Uh-huh. Sí, exactamente. Los métodos de la filosofía pues son la forma en la que se investiga, se analiza, se reflexiona sobre los problemas fundamentales del ser, el conocimiento, la moral, la política. Exactamente como ya lo indicó la compañera sobre la dialéctica, la mayéutica. Sí, dice que el método es el camino que debe recorrer el individuo para llegar al saber. Y que esto se diferencia de los métodos científicos.
está el método discursivo que lo utilizaban los filósofos y también los métodos intuitivos. El método discursivo dice que es el método del conocimiento que aparece después de un proceso y una cadena de razonamiento. Son métodos indirectos. Y los métodos intuitivos son métodos de aproximación directa e inmediata al objeto, a diferencia que son de los métodos discursivos. O sea, no son, son de manera directa, pues. Con respecto a la división de la filosofía, ¿quién aporta? Por lo menos en la división de la filosofía, o sea, la filosofía se clasifica en dos, puede ser teórica como práctica. O sea, teórica porque se basa en la especulación, o sea, de ver si eso es verdad, o sea, sobre esa realidad y estudiarla, someterla a un estudio. Y práctica es porque se encarga de estudiar desde una manera más práctica, basada en la parte de la ética, de los valores, del derecho como tal. O sea, es más enfocada en algo específico. Sí, también la división, la filosofía, pues también se divide en diferentes ramas en las que se organizan este tipo de disciplinas, o sea, para abordar distintos aspectos de la realidad, tanto del conocimiento como la moral, el ser humano, la sociedad. También entra la parte de la lógica, donde qué es un razonamiento, cómo se evita la falacia. Sí, correcto. Bueno, vamos a dejar atrás, porque vamos corriendo con el tiempo y vamos con filosofía jurídica, que creo que con ese tema es que ya se cierra pues el contenido de la unidad 1. Vamos a entrar aquí en la filosofía jurídica. Mire que hemos hecho todo un recorrido para llegar hasta acá, ¿verdad? Y ella tiene varias denominaciones. Entre las más conocidas es filosofía del derecho. Por lo menos la filosofía jurídica. O sea, la filosofía jurídica es muy importante porque pues esta se dedica al estudio profundo no solo de un área, sino de la naturaleza total en la naturaleza total del derecho, como de la esencia, su justificación, la relación, y que ésta se relaciona también con otros conceptos universales que vienen siendo como la moral, la justicia o la ética. Entonces, por eso es importante. La filosofía jurídica también se pregunta o se cuestiona qué es el derecho. O sea, su objetivo en ella es como buscar cuál es el objetivo para definir la naturaleza de ese fenómeno jurídico, basándose en conceptos, estructuras como la función de ese derecho, para ver si es totalmente válida, o sea, si tiene vigencia o eficacia dentro del sistema jurídico. También hay un nivel axiológico de ella, y es que se pregunta cómo debe ser ese derecho, cuál es el fin que se persigue a través del derecho con la parte jurídica. Y esto también responde valores muy importantes sobre lo que se debe hacer o lo que debe realizar el derecho. Y este valor central se basa en la justicia, o sea, en buscar también la seguridad jurídica como la igualdad, la libertad. Y también se pregunta en el sentido epistemológico cómo se conoce el derecho. Y el derecho se conoce por medio de él a través de métodos, y por medio de la filosofía jurídica se busca aplicar e interpretar esas normas de una manera que los juristas puedan alcanzar todo ese tipo de ese conocimiento y puedan mejorarlo también, porque no solo la filosofía se basa en la opinión crítica o de un análisis crítico, sino que también busca de una forma mejorar ese conocimiento. Sí, también es importante resaltar que la filosofía jurídica fundamenta el derecho, o sea, va más allá de aplicar normas. También explica qué existe y cómo deben interpretarse. También ayuda a distinguir entre derecho válido, derecho justo, fomenta el pensamiento, crítica en juristas. También enseña a cuestionar y argumentar y reflexionar sobre el contenido a lo que se refiere en la parte del derecho.
O sea, es la clave para la formación ética y racional de los abogados, de los jueces y legisladores también. Sí. Bueno, la filosofía, el derecho es la rama de la filosofía general. Ajá. Y su objetivo es la búsqueda infinita por comprender la realidad, la esencia y los fundamentos del derecho, y se puede ubicar dentro de las disciplinas, está ubicada dentro de las disciplinas fundamentales junto con la jurisprudencia técnica. Exactamente. Yo quiero hacer una pregunta, disculpe. ¿Cuál es la diferencia entre filosofía jurídica y filosofía del derecho? ¿Es lo mismo? Es lo mismo, porque si vamos a las denominaciones, es que lo que pasa es que ella ha tenido varias denominaciones y hay unas que son las más aceptadas. O ayuden ustedes para contestar la pregunta del compañero Pedro, si... Sí, porque al principio ya hablamos sobre la filosofía jurídica. Entonces, perdón, sobre la filosofía del derecho, y ahorita estamos hablando de la filosofía jurídica, porque si es lo mismo, pues yo creo que ya eso lo podemos ya. Sí, lo que pasa es que la filosofía del derecho como tal es cuando, fíjese, como yo le decía, es un recorrido porque el profesor al final cayó en la filosofía jurídica. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros vamos a utilizar, es lo que nosotros vamos a hacer práctica, lo que nosotros estamos estudiando. ¿Por qué? Porque la filosofía jurídica no se ha vista solamente como lo que está escrito en las leyes, como ese positivismo, sino que como la ley, sino que podamos ir más allá y comprender la realidad, pues decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué debo hacer con esto? ¿Será justo? ¿Será correcto? Porque la ley usted busca en un ordenamiento jurídico, una constitución, y usted no puede divagar, usted no puede, es lo que está y está escrito allí, no se puede ir más allá, yo no puedo cambiar lo que está escrito allí. O sea que la filosofía jurídica es mucho más amplia. Sí se puede, la filosofía del derecho te da la oportunidad de ser reflexivo, de ser crítico, de ser universal, de ser autónoma, de poder aplicar ese conocimiento o esa idea a otras disciplinas, mezclarlas con otras disciplinas y poder sacar otras conclusiones. ¿Con qué? ¿Con qué fin? Con el fin de solucionar situaciones que se nos presentan en la vida, dar soluciones. Esa es la idea creo yo que esa es la idea de ser nosotros juristas, de ser profesionales del derecho, poder aplicar eso, aplicar la ética, aplicar la nociología, la sociología, todo eso que hemos estado viendo nosotros. Yo también pienso que depende un poco del contexto académico o institucional. No sé, pienso yo. En relación a la pregunta, yo pienso que la filosofía jurídica o la filosofía del derecho pues vienen siendo sinónimos, porque sí, ambos se van al estudio de lo mismo, o sea, de la axiología jurídica como de la ontología, la epistemología, y la parte jurídica como legal van de la mano, o sea, se refieren a lo mismo prácticamente. Son como un término que van enfocados a la misma disciplina. Sí, lo que pasa es que en el material que el profesor tenía en la plataforma sí hay una parte ahí, creo que una sección que hace referencia a que se le ha dado diferentes denominaciones y entre esas denominaciones la más conocida es filosofía del derecho y filosofía jurídica. Pero hay una que llama jurislogía, que por ende pues uno no la escucha y si la escucha pues no la conocía. Bueno, es importante, ¿verdad?, aclarar esas cositas, ya que estamos en este trabajo virtual, de que eso se quede claro. Ajá. Sí, entonces aquí por lo menos es eso, que nosotros como abogados miremos el derecho como norma, no solamente como norma, sino como algo que puede ser cambiante, que puede tener otros elementos. Porque la filosofía es una mirada hacia todo, no son las normas o a algo dogmático.
No sé qué más quiere aportar, hacer algún aporte. Vamos cerrando casi, vamos a ver si alguien puede hacer un aporte diferente, no sé. En relación a la filosofía del derecho, pues yo quería aportar de que también es muy importante, por lo menos nosotros como futuros profesionales que vamos a hacer en la parte de derecho como abogados, porque esta filosofía, o sea, nos permite ir más allá de un texto literal y de comprender la norma, sino ir más allá de su fundamento y aplicar como debe ser la finalidad de esa ética y comprender cada uno de esos argumentos y al momento de estar en un caso poder solventar o cómo dar una respuesta bien argumentada basada desde la postura de los ordenamientos claves jurídicos, basado también en la ética profesional como en la defensa de la democracia. Una pregunta para ir finalizando ya. Bueno, pregunto a todos ustedes. ¿Todos podemos filosofar? ¿Todas las personas podemos filosofar? Yo entiendo que sí, porque si la filosofía, ¿verdad?, es en busca de la verdad de algo, pues uno piensa, analiza, observa, aplica todos los procedimientos filosóficos y creo que eso es lo que se hace. ¿Qué es necesario para nosotros poder filosofar? ¿Qué creen, o sea, qué pensamos nosotros? Y me lo hago la pregunta a mí misma. ¿Qué podríamos hacer nosotros para poder filosofar? Primero, tener la duda. Lo primero sería como crearnos la duda o cuestionar algo sobre lo cual tenemos una duda y someter esa duda o esa pregunta a un pensamiento racional para buscar la verdad de ella. Exactamente, o sea, como nosotros mismos hacernos, como lo acaba de indicar la compañera, una pregunta para poder ir más allá de lo que queremos saber, de lo que o tenemos ya conocimiento, queremos indagar, queremos buscar más. No siempre quedarnos en una pequeña parte, sino indagar y profundizar más en diferentes puntos. Ajá. Y la actitud y la disposición que nosotros tengamos, ¿verdad?, para poder resolver una problemática. Aparte de eso también, conocer muy bien la parte de el vocabulario filosófico. Sí, eso también es muy tenemos que importante. entrar a conocer ese vocabulario, porque hay cosas que uno escuchaba mayéutica, pero no, si no buscamos y vamos a la red y buscamos, no, ya nosotros nos nombran mayéutica, pero yo lo vi en filosofía, o sea, tenemos que nosotros manejar ese vocabulario para entender, porque la filosofía es muy amplia, para mí, mi modo de ver. Claro, la filosofía es muy amplia y... Claro, la filosofía es muy amplia y que también, o sea, efectivamente todos podemos filosofar, pero también está en crear la disciplina. O sea, desde nosotros como individuos, individualmente debemos crearnos esa disciplina si queremos filosofar o ampliar ese conocimiento sobre la duda que podamos tener. Sí, porque el filósofo tiene que organizar las ideas, categorizarlas y sacar conclusiones y descubrir cómo se conciben las diferentes problemáticas de la realidad, crear modelos para aplicarlos a la vida diaria. También la otra parte importante allí es la actitud crítica, ser críticos. Eso sería entre esas cosas, y como dijo la compañera Liz, la disciplina que hace referencia con la voluntad, o sea, tener la voluntad nosotros de hacernos esos hábitos, decir yo lo voy a hacer. Por ejemplo, el que va a escribir un libro de filosofía tiene que dedicar todo un tiempo, unas horas al día y hacerse esa disciplina, el que hace ejercicio para adelgazar, o sea, tenemos que, eso como haciendo comparaciones, ¿no? Claro. Lo que yo veo. Bueno, creo que con esto, compañeros, nosotros estamos cerrando ya la actividad. Ha sido de gran provecho, hemos podido compartir con todos ustedes los aprendizajes que ustedes también pues se han internalizado y nos lo han brindado a todos nosotros. Gracias por eso, porque 5 cabezas piensan mejor que una, y lograr ese contenido también nos va a servir mucho para cuando nosotros vayamos a estudiar para el examen. Gracias a todos y bueno, que sea de provecho, y ahí cada quien si quiere pues hacer ya el cierre.
Sí, no, pues también yo pienso igual que la compañera, agradecidos con todo porque todos aportamos diferentes puntos de vista y opiniones pues referente a los diferentes temas. ¿Quién más? Bueno, yo estoy muy agradecido con ustedes de tanta paciencia por lo que ha pasado, pero bueno, hicimos un esfuerzo, gracias a Dios, porque esto nos ayuda a aprender mucho más sobre esto, con los conceptos y todo lo referente a la filosofía. Filosofiamos un rato y ahí estamos. Y muchas gracias por todo, bueno, por esa paciencia y esa voluntad que ustedes tuvieron. Igualmente. Y el apoyo de todos. Sí, igualmente. Ajá. Bueno, gracias a todos. Gracias. Y que sea de provecho este trabajo y bueno. Así es. Bueno, muchas gracias pues.